Nunca imaginé que una celebración familiar pudiera convertirse en el comienzo de una pesadilla. Todo empezó una cálida tarde de domingo en Madrid, cuando mi hermana pequeña, Sofía, anunció su compromiso con Javier, su novio de la universidad. Estábamos todos reunidos en el chalet de mis padres en La Moraleja, la misma casa donde habíamos crecido. Mamá había preparado su famoso estofado de ternera y papá había abierto una botella de Rioja que guardaba para una ocasión especial. «Estamos pensando en celebrar la ceremonia en el Hotel Palace», dijo Sofía con entusiasmo, su anillo de diamantes brillando mientras gesticulaba. «Y luego un banquete para unas 200 personas. Casi me atraganto con el vino». ¿200 personas? ¿El Palace? Había estado en una boda allí una vez y sabía que esos salones partían de unos 50.000 euros, sin incluir el cubierto ni nada más. Papá ni se inmutó. «Suena maravilloso, cariño. Tu madre y yo nos encargaremos de todo». «¿De todo?», pregunté, intentando mantener la voz neutra. «Por supuesto», respondió mamá, dándole una palmadita en la mano a Sofía. «Es lo que hacen los padres. Queremos que su día sea perfecto». Asentí y sonreí, pero algo dentro de mí se retorció incómodamente. Cuando me gradué de la Complutense 5 years atrás, pedí ayuda con mi préstamo estudiantil. Papá me había mirado directamente a los ojos y dicho: «Elena, tienes que aprender a ser responsable con el dinero. Es tu préstamo, no el nuestro». Desde entonces, había estado pluriempleada, y aún así solo había conseguido pagar la mitad de mi deuda de 70.000 euros. Durante los siguientes 6 meses, vi cómo mis padres invertían dinero en la boda de Sofía como si fuera agua. El vestido de diseño de pronovias, 15.000, la barra libre premium, 12.000, la luna de miel en las Maldivas, al menos 20.000. Cada vez que los visitaba, estaban firmando otro cheque o entusiasmados con algún detalle extravagante. «¿No crees que es un poco excesivo?», le pregunté a mamá una vez mientras la ayudaba con las invitaciones. «Nada es excesivo para el día especial de Sofía», respondió sin levantar la vista. «Cuando te cases, lo entenderás». Me mordí la lengua para no decir que cuando, sí, me casara, lo pagaría yo misma, igual que había pagado todo lo demás en mi vida. La boda fue como sacada de una película. Sofía estaba preciosa, la comida era increíble, y todo el mundo comentaba que era el evento de la temporada. Cumplí mi papel de hermana mayor comprensiva, ayudándola con el velo y sosteniendo su ramo durante la ceremonia. Incluso di un brindis emotivo, a pesar del nudo de resentimiento que había estado creciendo en mi pecho durante meses. 3 días después de que Sofía y Javier se fueran a su luna de miel de 3 semanas, mamá me llamó y me pidió que fuera a cenar el viernes. «Solo una cena familiar informal», dijo. «Últimamente no hemos tenido mucho tiempo para ponernos al día». Llegué a las 9 en punto, con una botella de vino que apenas podía permitirme. La casa estaba inusualmente silenciosa sin el parloteo constante de Sofía. Papá estaba viendo un partido del Madrid en el salón y mamá sacaba una lasaña del horno, mi plato favorito. Las alarmas sonaron de inmediato en mi cabeza. ¿Mi comida favorita? Algo pasaba. Charlamos de trivialidades durante la cena, sobre todo de la boda y de lo bonito que había sido todo. Después de que mamá sirviera café y su tiramisú casero, el ambiente cambió. Papá apagó la tele y se unió a nosotros en la mesa del comedor, intercambiando una mirada con mamá que no supe interpretar. «Elena», empezó mamá, juntando las manos sobre la mesa, «tenemos que hablar de algo importante contigo». Dejé la taza de café. «Vale». «La boda fue bastante cara», dijo papá, yendo directo al grano. «Más cara de lo que habíamos previsto». Asentí lentamente. «Me lo imagino. Hemos estado pensando», continuó mamá, con ese tono que usaba cuando iba a decir algo que sabía que no me gustaría, «que como ahora te va tan bien en el trabajo, sería apropiado que ayudaras a cubrir parte de los gastos». La habitación pareció inclinarse. «Perdón, ¿qué?» «La familia se ayuda», dijo papá con firmeza, como si recitara una verdad universal. «Es tu deber como su hermana. No te pedimos todo. Solo unos 25.000 euros para ayudar a compensar los gastos. 25.000 euros. Más que mi sueldo anual después de impuestos. Más de lo que tenía en mi cuenta bancaria. Más de lo que nunca me habían ofrecido para ayudarme con nada. Estáis de broma, ¿verdad?» Reí nerviosamente, esperando que sonrieran,
que me dijeran que era una broma extraña, pero el rostro de mamá se endureció. No es una broma, Elena. Ya lo hemos hablado con Sofía y ella está de acuerdo. Como hermana mayor con un trabajo estable, es justo que contribuyas. ¿Justo? La palabra salió más alta de lo que pretendía. ¿Creéis que es justo pedirme de repente que pague por una boda en cuya planificación no participé? ¿Una boda que os ofrecisteis a pagar vosotros? No le levantes la voz a tu madre, advirtió papá. Esto es lo que hacen las familias. Se apoyan mutuamente. ¿Apoyarse mutuamente? Repetí, mi voz temblando ahora. ¿Como cuando me apoyasteis durante la universidad? ¿O cuando me ayudasteis con mi primer piso? ¿O cuando mi coche se averió el invierno pasado y tuve que coger el autobús durante 3 meses porque no podía pagar las reparaciones? Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mamá tuvo la decencia de parecer un poco avergonzada, pero la expresión de papá solo se volvió más severa. Eso fue diferente, dijo. Necesitabas aprender a ser independiente. Sofía es diferente. Claro, dije apartando mi silla. Sofía siempre ha sido diferente. Sofía siempre ha sido la que lo consigue todo en bandeja de plata. Elena, por favor, empezó mamá. Pero yo ya me estaba levantando. Tengo que irme, dije cogiendo mi bolso. Necesito pensar en esto. No hay nada que pensar, me gritó papá mientras me dirigía a la puerta. La familia se ayuda. Es tu responsabilidad. Salí a la fresca noche de primavera, con la mente dando vueltas. El descaro que tenían al pedirme esto, después de no darme nada, no solo era injusto, era cruel, y de alguna manera sabía que esto era solo el principio de algo que cambiaría nuestra familia para siempre. El trayecto de vuelta a mi piso en Malasaña fue borroso. Apenas reconocí las calles y edificios familiares mientras repetía la conversación una y otra vez en mi cabeza. Para cuando aparqué en mi plaza de garaje, me temblaban las manos. Mi compañera de piso de la universidad, Lucía, me había enviado un mensaje antes preguntando qué tal la cena. No fui capaz de responder. En su lugar, me serví una generosa copa de vino y me senté en mi pequeño balcón, contemplando el lejano horizonte de Madrid. El aire de la noche era fresco, pero apenas lo sentía. Todo lo que podía sentir era el dolor familiar de ser la extraña en mi propia familia. Pensé en el verano antes de la universidad, cuando hacía turnos dobles en una cafetería del centro para ahorrar para los libros de texto. Recordé la Navidad en que Sofía recibió un coche nuevo, mientras yo recibía una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Pensé en la vez que necesité una endodoncia de urgencia y tuve que pagarla con una tarjeta de crédito que todavía estoy pagando 3 years después. Ni una sola vez, ni una, mis padres me habían ofrecido ayudarme como ayudaban a Sofía. ¿Y ahora me pedían 25.000 euros? Mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Esperamos tu respuesta para el lunes. Es importante para la familia. Apagué el teléfono y me fui a la cama, pero no pude dormir. Di vueltas y vueltas, atrapada entre la ira y ese profundo deseo de complacer a mis padres que nunca había logrado superar del todo. Llegó la mañana y, con ella, la claridad. Dije que estaba enferma en el trabajo, algo que nunca hacía, y pasé el día redactando y reescribiendo un correo electrónico para mis padres. Quería ser respetuosa pero firme. Quería que entendieran lo injusta que era su petición sin quemar todos los puentes. A última hora de la tarde, tenía algo que me pareció que lograba el equilibrio adecuado. Respiré hondo y le di a enviar. Mamá, papá, he pensado mucho en lo que me pedisteis anoche. Quiero dejar claro que quiero a Sofía y que estuve feliz de celebrar su día especial con ella. Sin embargo, no puedo y no voy a contribuir con 25.000 euros para los gastos de su boda. A lo largo de mi vida, he gestionado mis propias responsabilidades financieras sin ayuda. Pagué mi educación, mi vivienda, mis gastos médicos y cada dificultad a la que me he enfrentado. Lo hice no porque no necesitara ayuda, sino porque esa ayuda nunca se me ofreció. La ayuda familiar, como decís, debería ser recíproca, debería ser constante y justa. No debería aparecer solo cuando es conveniente o cuando hay algo que ganar. Espero que podáis respetar mi decisión y entender mi punto de vista. Con cariño, Elena. Esperaba que se enfadaran. Esperaba alguna discusión, quizás algún chantaje emocional.
Lo que no esperaba fue el colapso total que siguió. Mi teléfono sonó menos de 10 minutos después de que enviara el correo. Era mamá, y estaba sollozando. ¿Cómo has podido hacernos esto? Lloraba. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Antes de que pudiera responder, papá se puso al teléfono. Su voz era fría y controlada de una manera que era de algún modo peor que si hubiera estado gritando. Siempre has sido una egoísta, Elena, dijo. Siempre pensando en ti misma. Tu hermana nunca trataría así a la familia. Papá, eso no es justo. No me hables de justicia, me interrumpió. ¿Sabes lo que no es justo? Dejar que tus padres carguen con un peso financiero cuando tú eres perfectamente capaz de ayudar. Eso es lo que no es justo. Intenté explicar mi perspectiva, recordarles todas las veces que había luchado sola, pero no me escuchaban. La conversación terminó con mamá llorando más fuerte y papá diciéndome que no los contactara hasta que estuviera lista para actuar como una hija como Dios manda. Pensé que eso sería el final. Estaba equivocada. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con notificaciones. Sofía había vuelto antes de su luna de miel, aparentemente acortándola, y había publicado un largo y dramático mensaje en el grupo de WhatsApp de la familia. Solo quiero que todos sepáis que Elena se ha negado a ayudar a papá y mamá con los gastos de la boda, aunque sabe que hicieron un gran esfuerzo para darme el día de mis sueños. Supongo que algunas personas simplemente no entienden lo que significa la familia. Tíos, tías, primos, gente que veía quizás una vez al año en Navidad, empezaron a opinar. La mayoría se puso del lado de Sofía sin siquiera preguntar mi versión de los hechos. Tía Marta. Elena, estoy decepcionada contigo. La familia es lo primero. Tío Ricardo. Tus padres siempre han sido tan generosos. ¿Cómo has podido hacerles esto? Prima Ana. Vaya, simplemente vaya, qué egoísta. La única persona que me contactó en privado fue mi primo David, que siempre había sido un poco el bicho raro. Oye, Elena, este drama familiar es una locura. ¿Estás bien? ¿Quieres que tomemos una caña y hablemos de lo jodida que está nuestra familia? Casi sonreí con eso. Al menos alguien lo entendía. Los siguientes días fueron una pesadilla. Sofía publicaba frases pasivo-agresivas sobre gente desagradecida en Instagram, etiquetándome hasta que la bloqueé. Mis padres enviaron un correo electrónico formal, diciendo que ya no era bienvenida en las reuniones familiares hasta que este asunto se resolviera. Incluso la hermana de mi madre, mi tía Susana, con la que siempre había tenido una relación cercana, me llamó para decirme que debería simplemente pagar y hacer las paces. Me eliminaron del grupo de WhatsApp familiar, me desinvitaron de las comidas de los domingos y en la práctica fui excomulgada de la familia. La peor parte fue que nadie, ni una sola persona excepto David, me preguntó por qué me había negado o consideró que podría tener razones legítimas. En el trabajo apenas podía concentrarme. Mi jefa, Isabel, notó mi distracción y me llamó a su despacho el jueves. Elena, ¿está todo bien? Tu rendimiento ha bajado esta semana. No tenía pensado contárselo, pero algo en su genuina preocupación me rompió. Me encontré explicándole toda la situación, con las lágrimas corriendo por mi cara a pesar de mis mejores esfuerzos por contenerlas. Para mi sorpresa, Isabel no pareció sorprendida ni me juzgó, simplemente asintió pensativamente. Mi familia le hizo algo parecido a mi hermano hace años, dijo. No es infrecuente, por desgracia. La gente tiene diferentes expectativas para diferentes hijos. ¿Y qué hizo tu hermano?, pregunté, secándome los ojos. Se mantuvo firme, dijo simplemente. Fue duro durante un tiempo, pero al final lo respetaron por ello. A veces tienes que poner límites, incluso con la familia, especialmente con la familia. Sus palabras me dieron fuerza. Esa noche, escribí un último mensaje a mis padres. Entiendo que estéis molestos con mi decisión, y siento el dolor que está causando. Sin embargo, necesito que entendáis que este límite es importante para mí. No puedo contribuir a los gastos de la boda de Sofía. No se trata de no quererla o de no ser familiar. Se trata de justicia y respeto. Espero que algún día podáis verlo. Por ahora, respetaré vuestro deseo de distancia. Mi puerta siempre está abierta para cuando estéis listos para hablar de verdad, sobre esto. Lo envié, y luego bloqueé sus números y direcciones de correo. No para siempre,
Pero por ahora, necesitaba espacio para respirar, para procesar, para sanar. El peso del rechazo era enorme, pero mientras estaba en mi piso esa tarde, mirando la foto enmarcada de nuestra familia de hacía años, antes de la universidad, antes de las responsabilidades de adulto, antes de que la brecha entre Sofía y yo se hiciera tan evidente, supe que había hecho lo correcto. Este era un límite que necesitaba establecer, aunque me costara mi familia. Porque una familia que solo valoraba lo que podía darles no era realmente una familia. Pasaron 2 semanas en un silencio relativo. Me volqué en el trabajo, agradecida por la distracción. Isabel había sido comprensiva con mi situación e incluso me asignó una nueva campaña de marketing para una startup tecnológica local, algo lo suficientemente desafiante como para mantener mi mente ocupada. Mis amigos también me apoyaron. Lucía traía lasaña casera y vino los viernes por la noche. David y yo nos reuníamos para tomar cañas en una cervecería irlandesa en La Latina, donde compartía historias sobre sus propias batallas con las expectativas de nuestra familia. ¿Recuerdas cuando el tío Ricardo me dijo que estaba tirando mi vida por la borda al hacerme profesor en lugar de estudiar Derecho? David se rió, tomando un sorbo de su IPA artesana. Ahora quiere que dé clases particulares gratis a sus hijos. Empezaba a sentir que quizás, solo quizás, podría crear una vida sin el peso constante de la decepción de mis padres. Quizás esta distancia forzada era en realidad una bendición disfrazada. Entonces llegó la carta. Era martes por la tarde. Acababa de llegar a casa de una clase de yoga, algo nuevo que había empezado como una forma de manejar el estrés. El sobre estaba esperando en mi buzón, con aspecto oficial, y el nombre de un bufete de abogados en relieve en la esquina. Gómez, Bernal y Asociados, SLP. Al principio, pensé que era algún tipo de error, quizás correo basura diseñado para parecer oficial, pero mientras lo abría en mi cocina, mis manos empezaron a temblar. Estimada señora Elena Torres, la presente carta sirve como notificación formal de que Roberto y Carmen Torres están iniciando acciones legales contra usted por la suma de 27.500 euros, en representación de su acuerdo verbal para contribuir a los gastos familiares relacionados con la celebración de la boda de Sofía Torres. Las palabras se volvieron borrosas ante mis ojos. ¿Acciones legales? ¿Acuerdo verbal? ¿Qué acuerdo verbal? Nunca, ni una sola vez, había accedido a pagar nada relacionado con la boda de Sofía. Seguí leyendo, mi estómago anudándose más con cada párrafo. La carta afirmaba que yo, en múltiples ocasiones, había expresado mi voluntad de contribuir financieramente a la boda. Declaraba que mis padres habían tomado decisiones financieras basadas en este entendimiento y que mi repentina negativa constituía un incumplimiento de contrato verbal. El último párrafo me informaba de que tenía 30 días para responder o pagar la cantidad solicitada antes de que el asunto procediera judicialmente. Me dejé caer al suelo, con la carta en la mano, e intenté respirar. Esto no podía estar pasando. Mis propios padres, las personas que me habían traído al mundo, que se suponía que debían quererme incondicionalmente, me estaban demandando. Debo haber estado sentada allí durante 1 hora, pasando por la incredulidad, la rabia y una tristeza profunda que me dificultaba moverme. Finalmente, llamé a la única persona que se me ocurrió que podría entenderlo. David, me están demandando. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. ¿Quién te está demandando? Mamá y papá. Mi voz se quebró. Me están demandando por no pagar la boda de Sofía. Joder, respiró. Eso es, no tengo palabras. ¿Qué hago? Pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Buscas un abogado, dijo con firmeza. Uno bueno. Y luchas contra esto, Elena. Esto es más que jodido. El día siguiente fue un torbellino de llamadas telefónicas e investigación. Usé mi hora de comer para contactar con 3 abogados diferentes, decidiéndome finalmente por Raquel Jiménez, una abogada directa que se especializaba en disputas familiares. Sus honorarios por hora me hicieron estremecer, pero como ella señaló, la alternativa era mucho peor. Basado en lo que me has contado, este caso no tiene fundamento, me aseguró Raquel durante nuestra primera reunión en su despacho en La Castellana. No hubo contrato verbal,
Ninguna persona razonable asumiría que habías accedido a pagar la boda de tu hermana, especialmente sin ninguna conversación directa al respecto. Entonces, ¿por qué hacen esto?, pregunté, mirando por la ventana el horizonte de Madrid. ¿Por qué nos someten a todos a esto? Raquel llevaba 20 años ejerciendo la abogacía y había visto su buena dosis de disputas familiares. Se reclinó en su silla, estudiándome. A veces no se trata realmente del dinero, dijo. A veces se trata de control, de querer salirse con la suya. Parece que tus padres están acostumbrados a que las cosas se hagan a su manera, y tu negativa desafió eso. Pensé en eso al salir de su despacho. Control. Esa palabra resonó. Toda mi vida había estado moldeada por las expectativas de mis padres y las necesidades de Sofía. La única vez que me defendí, respondieron con la opción nuclear. Esa noche no pude dormir. No dejaba de imaginar a mis padres sentados en la mesa de su comedor, la misma mesa donde habíamos compartido fiestas y cumpleaños, conspirando con un abogado sobre cómo sacarle dinero a su propia hija. ¿Se reirían de ello? ¿Sentirían algún remordimiento? ¿O creían de verdad que tenían razón? Las preguntas me atormentaban, junto con pensamientos más oscuros. ¿Y si ganaban? Los 27.500 euros me llevarían a la bancarrota. Tendría que retirar dinero de mi plan de pensiones, posiblemente pedir un préstamo. El revés financiero sería devastador. E incluso si no ganaban, solo los honorarios legales pondrían mi presupuesto al límite. Por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, me derrumbé por completo. Sentada en el suelo del baño a las 2 de la mañana, sollocé hasta que mi garganta estuvo en carne viva y mis ojos hinchados. Lloré por la familia que creía tener, por los padres que nunca me habían querido como yo necesitaba, por la hermana que siempre había sido el sol alrededor del cual orbitaba nuestra familia. Llegó la mañana, y con ella, una extraña calma. Me sentía vacía, despojada de todo excepto de resolución. Llamé a Raquel. «Quiero presentar una reconvención», dije sin preámbulos. «¿Bajo qué fundamentos?», preguntó sonando sorprendida. «Daños morales, acoso. No conozco los términos legales, pero tiene que haber algo. No pueden simplemente hacer esto y salir indemnes». Raquel guardó silencio por un momento. «Elena, entiendo cómo te sientes, pero reconvenir podría escalar las cosas de maneras que no son útiles. Centrémonos primero en defendernos de su demanda. Si ganamos, y creo que lo haremos, tendrán que pagar tus costas legales. Eso es un tipo de justicia. Quería discutir, insistir en que necesitaban sentir una fracción del dolor que me habían causado, pero la parte racional de mi cerebro sabía que tenía razón. No se trataba de venganza, se trataba de mantenerme firme. Las siguientes semanas se consumieron en preparación. Raquel y yo reunimos pruebas, o más bien, la falta de ellas. No había correos electrónicos, mensajes de texto, ni testigos de ningún acuerdo que hubiera hecho para pagar la boda. De hecho, encontramos múltiples mensajes donde yo había expresado sorpresa por los gastos extravagantes, indicando claramente que no tenía intención de contribuir. Mientras tanto, el abogado de mis padres envió una solicitud formal de aportación de documentos, exigiendo acceso a mis registros financieros, correos electrónicos y mensajes de texto. La invasión de la privacidad se sintió como sal en una herida ya abierta. Raquel me aseguró que esto era un procedimiento estándar y me ayudó a compilar solo lo que era legalmente requerido. «Están pescando», explicó, «buscando cualquier cosa que puedan usar. Pero no hay nada que encontrar porque nunca estuviste de acuerdo con esto». A medida que se acercaba la fecha del juicio, mi ansiedad se disparó. Perdí peso, no podía dormir y saltaba cada vez que sonaba mi teléfono. El estrés constante estaba pasando factura física. Mi pelo empezó a caerse a mechones. Las ojeras se convirtieron en algo permanente bajo mis ojos. Una noche, una semana antes de la vista, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Sofía. «Podrías terminar con esto ahora mismo si pagaras lo que debes. Mamá y papá están estresados y todo es por tu culpa». Otra vez. Miré el mensaje durante un largo rato antes de bloquear el número sin responder. No había nada que decir que la hiciera entender. En su mundo, ella era la víctima, y yo era la villana que se negaba a seguir las reglas familiares. El día antes de la vista, me senté en el despacho de Raquel, revisando nuestra estrategia una última vez. Había preparado una defensa sólida,
pero la incertidumbre todavía me carcomía. ¿Y si el juez se pone de su lado?, pregunté, expresando mi miedo más profundo. Raquel dejó su bolígrafo y me miró directamente. Elena, llevo mucho tiempo en esto. No hay base legal para su reclamación. Pero incluso si ocurre algo inesperado, recuerda esto. Te estás defendiendo de personas que deberían haberte apoyado, pero que eligieron acosarte. Pase lo que pase mañana, ya has ganado la batalla más importante. Salí de su despacho y caminé por el Parque del Retiro, viendo el atardecer pintar el agua del estanque de dorado. Mañana me enfrentaría a mis padres en un tribunal. Mañana, un extraño decidiría el destino de nuestra relación. Mañana lo cambiaría todo, de una forma u otra. Esa noche, escribí en mi diario por primera vez desde la universidad. Vertí cada sentimiento, cada recuerdo, cada herida y esperanza. Las últimas líneas decían: pase lo que pase mañana, me elijo a mí. Por una vez en mi vida, me elijo a mí. Los juzgados de Plaza de Castilla se alzaban imponentes contra el cielo matutino, su fachada de granito fría y poco acogedora. Había pasado por delante de este edificio innumerables veces de camino al trabajo, sin imaginar que un día entraría por sus puertas para enfrentarme a mis propios padres en una batalla legal. Raquel me esperaba en las escaleras, impecable y segura con un traje azul marino. Yo también me había esforzado. Llevaba la falda de tubo y la chaqueta de color carbón, que normalmente reservaba para reuniones importantes con clientes. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y me había maquillado con cuidado para ocultar la evidencia de las noches sin dormir. ¿Lista?, preguntó Raquel, entregándome un café para llevar. Todo lo que puedo estarlo, respondí, aceptando el vaso agradecida. El sabor familiar era reconfortante, un pequeño trozo de normalidad en este día surrealista. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, nada que ver con los espacios dramáticos de las series de abogados. La luz se filtraba por altas ventanas, iluminando bancos de madera desgastados por años de personas ansiosas esperando justicia. Raquel y yo nos sentamos en una de las mesas frente al estrado del juez. «Recuerda», susurró Raquel, «déjame hablar a mí a menos que el juez se dirija directamente a ti. Mantén la calma, digan lo que digan». Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Entonces la puerta se abrió, y entró mi familia. Papá entró primero, vestido con el mismo traje que llevó a la boda de Sofía. Su rostro tenía esa expresión severa que también conocía, la que me había hecho encogerme desde la infancia. Mamá lo seguía, agarrando su bolso como un escudo. Parecía más pequeña, de alguna manera, con los hombros encorvados como si llevara un peso invisible. Por un breve momento, nuestras miradas se cruzaron y creí ver un destello allí. ¿Arrepentimiento? ¿Incertidumbre? Pero entonces desvió la mirada, sentándose sin reconocerme. Sofía fue la última, caminando junto a Javier. Llevaba un vestido de color crema que parecía inapropiadamente formal para la ocasión, como si asistiera a misa en lugar de a un juicio contra su hermana. Javier parecía incómodo, sus ojos moviéndose por la sala, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Su abogado, un hombre de pelo plateado con un reloj caro y una sonrisa ensayada, estrechó la mano de mi padre antes de que todos se sentaran en la mesa opuesta a la nuestra. La distancia física entre nosotros, quizás 5 metros de suelo pulido, se sentía como un vasto cañón. «Todos en pie», anunció el secretario judicial, y todos se levantaron mientras el juez Alan Morales entraba en la sala. Era mayor de lo que esperaba, con pelo canoso y gafas de leer en la punta de la nariz. Se movió con una eficiencia deliberada, tomando asiento e inmediatamente abriendo el expediente del caso ante él. «Torres contra Torres», anunció, mirando por encima de sus gafas a ambas mesas. Inusual ver a miembros de una familia en lados opuestos de mi sala. Su tono no era de juicio, solo práctico, como si hubiera visto todos los dramas humanos posibles desarrollarse en esa sala y ya nada le sorprendiera. «Señoría», comenzó el abogado de mis padres, levantándose con suavidad. «Mi nombre es Héctor Serrano. Represento a los demandantes, Roberto y Carmen Torres. Este caso es sencillo. La demandada asumió compromisos verbales para ayudar con los gastos familiares, específicamente la boda de su hermana.
y renegó de esa promesa después de que ya se hubieran tomado decisiones financieras basadas en ese compromiso. El juez Morales asintió levemente, tomando una nota. ¿Y la defensa? Raquel se puso de pie, con una postura perfecta. Raquel Jiménez, en representación de Elena Torres. Señoría, tal compromiso nunca se hizo. Mi clienta nunca aceptó, verbalmente o de otro modo, contribuir a los gastos de la boda de su hermana. Esta demanda carece de fundamento y parece ser un intento de coaccionar a mi clienta a través de la intimidación legal. Las cejas del juez se arquearon ligeramente ante esa última parte. Palabras fuertes, letrada. Escuchemos las pruebas. Lo que siguió fue surrealista. Héctor Serrano presentó una narrativa que apenas se parecía a la realidad. Según él, yo había expresado repetidamente mi entusiasmo por contribuir a la boda de Sofía. Había asistido a reuniones de planificación donde se discutieron los compromisos financieros y solo había retirado mi apoyo en el último minuto por celos de hermana. Como prueba, presentó un mensaje de un grupo de WhatsApp donde yo había respondido: «Suena genial», al anuncio de Sofía sobre la elección del lugar. Mostró fotos mías en catas de tartas y pruebas de vestidos. Incluso tenía una declaración jurada de mi tía Susana, afirmando que yo le había dicho que estaba feliz de ayudar con la boda de cualquier manera. Durante todo el proceso, permanecí perfectamente quieta, como Raquel me había indicado, aunque mis manos temblaban debajo de la mesa. ¿Cómo podían tergiversar interacciones inocentes en una especie de acuerdo financiero? Había ido a esos eventos como una hermana que apoya, no como una inversora en el día especial de Sofía. Cuando Serrano llamó a mi padre al estrado, no pude mirarlo. Su testimonio fue una clase magistral de memoria selectiva. Elena siempre ha sido financieramente responsable, dijo, haciendo que sonara como un defecto de carácter. Cuando Sofía se comprometió, Elena fue la primera en decir que quería ser parte de hacer el día especial. Entendimos que eso significaba que contribuiría financieramente, ya que eso es lo que hace nuestra familia. Nos apoyamos mutuamente. ¿Y la señora Torres declaró explícitamente que contribuiría con 27.500 euros? Preguntó el juez Morales. Papá se movió en su asiento. No con esas palabras exactas, no, pero estaba implícito. Ella sabe cómo funciona nuestra familia. El interrogatorio de Raquel fue preciso y devastador. Señor Torres, ¿alguna vez ha ayudado financieramente a Elena con su educación? Protesto, interrumpió Serrano. Impertinente para el caso. Al lugar, dijo el juez Morales. La naturaleza de las relaciones financieras familiares parece pertinente aquí. Papá se aclaró la garganta. No, Elena se encargó de sus propios gastos de educación. ¿Su primer piso? No. ¿Gastos médicos? ¿Reparaciones del coche? ¿Algún obstáculo financiero significativo en su vida adulta? El rostro de papá enrojeció. Elena es muy independiente. Nunca pidió ayuda. ¿Nunca pidió o nunca se le ofreció?, insistió Raquel. Protesto. Serrano se levantó de nuevo. La retiro, dijo Raquel suavemente. Señor Torres, en ausencia de una declaración directa de Elena aceptando pagar la boda, ¿por qué asumió que contribuiría con una suma tan significativa? Porque eso es lo que hace la familia, repitió, su voz endureciéndose. Elena tiene un buen trabajo ahora. Es hora de que devuelva algo a la familia que la crió. Cuando mamá subió al estrado, finalmente levanté la vista. La mujer que me había preparado los bocadillos para el colegio y besado mis rodillas raspadas, ahora parecía una extraña. Su testimonio fue un eco del de papá, pero con menos convicción. Me miraba de reojo y luego apartaba la vista rápidamente, como si no pudiera soportar mantener mi mirada. Sofía fue la última testigo de su lado. Caminó hacia el estrado con el mismo aire dramático que había exhibido desde la infancia. Elena siempre ha estado celosa de mí, declaró, como si anunciara el tiempo. Cuando me comprometí, fingió estar feliz, pero pude notar que resentía mi felicidad. Vino a todos los eventos de planificación, ofreciendo sugerencias para opciones caras, sabiendo perfectamente que no tenía intención de ayudar a pagar. Me mordí el labio tan fuerte que saboreé sangre. Esta era una versión de mí que no reconocía. Calculadora, manipuladora, amargada. No la hermana que había vitoreado en la graduación universitaria de Sofía.
que la había ayudado a estudiar para los exámenes, que le había sujetado el pelo después de demasiados margaritas en su 21 cumpleaños. Cuando Raquel comenzó su defensa, el contraste fue marcado. Presentó mensajes de texto donde yo expresaba sorpresa por los costos de la boda. Mostró extractos bancarios que demostraban mis modestos ingresos y mi considerable deuda estudiantil. Llamó a mi jefa Isabel como testigo de carácter, quien testificó sobre mi ética de trabajo e integridad. Y entonces, inesperadamente, Raquel llamó a Javier, el marido de Sofía, al estrado. «Protesto», dijo Serrano inmediatamente. «El señor Sanz no es relevante para este caso». «El señor Sanz estuvo presente en muchos de los eventos de planificación de la boda», replicó Raquel. «Puede aportar información sobre si la señora Torres alguna vez accedió a contribuciones financieras». El juez Morales lo consideró por un momento. «Al lugar, pero sea breve y pertinente, letrada». Javier parecía aterrorizado al subir al estrado, evitando el contacto visual tanto conmigo como con mis padres. Bajo el interrogatorio de Raquel, admitió que nunca me había oído aceptar pagar ninguna parte de la boda. De hecho, recordó una conversación en la que yo había expresado preocupación por el aumento de los costos. ¿Compartió estas preocupaciones con su esposa o suegros?, preguntó Raquel. Javier tragó saliva. Intenté sugerir algo más pequeño, pero Sofía tenía el corazón puesto en el Palace, y sus padres estaban tan emocionados de darle todo lo que quería. Cuando bajó, crucé la mirada con él brevemente. Había una disculpa allí, tácita pero clara. Los testimonios y argumentos continuaron hasta bien entrada la tarde. Para cuando ambas partes habían presentado sus casos, la luz del sol a través de las ventanas había cambiado al tono dorado del atardecer que se acercaba. Me dolía la cabeza, y el agotamiento pesaba sobre mí como una carga física. A lo largo de todo, el abismo entre mi familia y yo solo se había ensanchado con cada palabra pronunciada. El juez Morales se quitó las gafas de leer y se pellizcó el puente de la nariz. La sala se había vaciado excepto por nuestras dos partes. Mi familia a un lado, Raquel y yo al otro. Después de escuchar todos los testimonios, había convocado un breve receso. Ahora, al volver a su estrado, parecía cansado pero resuelto. Antes de emitir mi decisión, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa, «Tengo algunas preguntas para ambas partes». Me enderecé en mi silla, con el corazón latiendo con fuerza. Raquel me había advertido que los jueces a veces hacen preguntas aclaratorias, pero nada podría haberme preparado para lo que vino después. «Señor y señora Torres», comenzó el juez Morales, centrando su atención en mis padres. A lo largo de este procedimiento, han enfatizado la importancia del apoyo financiero familiar y la reciprocidad. Han declarado varias veces que la familia se ayuda y que es el deber de la señora Torres contribuir. Mi padre asintió con confianza. Mi madre se aferró a su collar de perlas, el que usaba para ocasiones especiales. El juez Morales se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. Dado ese contexto, me gustaría que proporcionaran ejemplos específicos de apoyo financiero que le hayan dado a Elena, que establezcan este patrón de asistencia financiera recíproca dentro de su familia. El silencio que siguió pareció extenderse hasta la eternidad. Mi padre se movió en su asiento, intercambiando una mirada con Serrano, quien de repente parecía incómodo. «Señoría», dijo finalmente mi padre, aclarándose la garganta, «le proporcionamos a Elena un hogar, comida, ropa, todas las necesidades durante su infancia». El juez Morales asintió pacientemente. «Sí, señor Torres, esas son las obligaciones legales de todos los padres. Estoy preguntando específicamente sobre el apoyo financiero discrecional similar al que están solicitando de su hija ahora. Ayuda con la matrícula universitaria, ayuda con la entrada de un piso, cubrir gastos médicos inesperados, ese tipo de cosas». Otro silencio cayó, más pesado que el primero. Mi madre miró sus manos. Sofía jugueteaba con su anillo de bodas. Javier miraba al suelo. «Elena siempre fue muy independiente», ofreció mi madre débilmente. «No parecía necesitar nuestra ayuda». «¿Se la ofrecieron?», preguntó simplemente el juez Morales. «Bueno, no, pero...». «Entonces, para que quede claro», interrumpió el juez suavemente, «no proporcionaron asistencia financiera a Elena para su educación, vivienda u otros gastos importantes en su vida adulta, ¿correcto?». «Es correcto, señoría».
admitió mi padre a regañadientes. Pero eso no cambia el hecho de que... Un momento, señor Torres. El juez Morales se volvió hacia mí. Señora Torres, ¿podría contarle al tribunal sobre algún desafío financiero significativo que haya enfrentado como adulta? Raquel asintió levemente, indicándome que debía responder. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Me quedan unos 40.000 euros de un préstamo estudiantil de la Complutense. El año pasado, necesité una endodoncia de urgencia que costó 3.200 euros, que pagué con una tarjeta de crédito que todavía estoy pagando. Hace 3 años, la transmisión de mi coche falló, y no podía pagar la reparación de 2.700 euros. Así que usé el transporte público durante un invierno entero en Madrid, hasta que pude ahorrar lo suficiente para un coche de segunda mano. Hice una pausa, sintiéndome extrañamente distante, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Ha habido momentos en los que he tenido que elegir entre hacer la compra o pagar la factura de la calefacción. El juez Morales asintió, tomando notas. ¿Y durante estas dificultades, pidió ayuda financiera a sus padres? Miré a mis padres. Mi madre no me devolvía la mirada. Una vez, durante mi 3er año de universidad, pedí ayuda con la matrícula cuando mis becas no lo cubrían todo. Dijeron que era importante que aprendiera a ser responsable con el dinero. Sin embargo, ¿cubrieron la totalidad de los gastos de la boda de su hermana? ¿Aproximadamente cuánto fue el total, según las pruebas presentadas hoy? Raquel intervino. Los recibos presentados como prueba suman 142.500 euros, señoría. Se oyeron susurros en la parte de atrás de la sala, donde quedaban algunos observadores. El juez Morales golpeó su mazo una vez, restaurando el silencio. Se volvió hacia mis padres. Señor y señora Torres, gastaron más de 140.000 euros en la boda de su hija menor, mientras se negaban a ayudar a su hija mayor con los gastos de educación o médicos, y ahora la demandan por no contribuir a esa boda. ¿Es ese un resumen exacto? El rostro de mi padre se había puesto de un alarmante tono rojo. Señoría, son asuntos separados. La educación de Elena era su responsabilidad. La boda de Sofía fue una celebración familiar. Ya veo. El juez Morales hizo otra nota. Luego miró a Sofía. Señora Sanz, ¿sabía usted que sus padres esperaban que su hermana contribuyera financieramente a su boda? Sofía se enderezó, echándose el pelo hacia atrás en un gesto que reconocí de la infancia. Su tic cuando iba a mentir. Sí, señoría. Todos lo hablamos. ¿Puede recordar la fecha y el contexto específicos de esta discusión? Ella vaciló. No exactamente, pero... se sobreentendía. ¿Sobreentendido por quién? Presionó el juez. Por todos. La compostura de Sofía se resquebrajó un poco. Elena sabía lo caro que era todo. Seguía sugiriendo opciones aún más caras. Sabía que mamá y papá no podían pagarlo todo ellos solos. El juez Morales se volvió hacia Javier. Señor Sanz, usted testificó antes que nunca escuchó ningún acuerdo explícito de Elena para contribuir financieramente. ¿Sigue siendo ese su testimonio? Javier miró miserablemente a Sofía, luego de nuevo al juez. Sí, señoría. Nunca oí a Elena aceptar pagar nada. De hecho, continuó el juez, revisando sus notas, testificó que sugirió una boda menos costosa, pero que esa sugerencia no se tomó en serio. ¿Es correcto? Sí, señor, murmuró Javier. El juez Morales se reclinó, se quitó las gafas y las limpió metódicamente con un pañuelo. La sala permaneció en completo silencio, excepto por el tic-tac del reloj de la pared y el ocasional crujido de papeles. Le eché un vistazo a Raquel, quien me dio un pequeño y tranquilizador asentimiento. Finalmente, el juez Morales se volvió a poner las gafas y se inclinó hacia adelante. En mis 22 años en este estrado, he visto muchas disputas familiares. Siempre son complicadas porque rara vez se trata solo del asunto en cuestión, se trata de patrones, expectativas y, a menudo, años de agravios acumulados. Miró directamente a mis padres. Señor y señora Torres, este tribunal no encuentra evidencia alguna de ningún acuerdo, implícito o explícito, que obligue a su hija a contribuir a los gastos de la boda de su hermana. Lo que sí encuentro es un preocupante patrón de favoritismo financiero y lo que parece ser un intento de utilizar el sistema legal para hacer cumplir este trato desigual. Mi madre dejó escapar un pequeño gemido. La mandíbula de mi padre se tensó visiblemente.
La ley no reconoce diferentes estándares de obligación financiera para diferentes hijos dentro de la misma familia, continuó el juez Morales. Tampoco hace cumplir nociones vagas de deber familiar en ausencia de acuerdos específicos. Lo que la ley sí reconoce es que los adultos son responsables de sus propias decisiones financieras. Ustedes eligieron gastar una suma sustancial en la boda de su hija menor. Esa fue su elección. Pero las consecuencias de esa elección son suyas, y solo suyas. Revolvió sus papeles con decisión. Se desestima la demanda. Además, como esta demanda parece haber sido presentada sin base legal razonable, el tribunal condena en costas a la parte demandante, que deberá pagar los honorarios legales de la demandada en su totalidad. El golpe de su mazo fue como un trueno en la sala silenciosa. «Se levanta la sesión», dijo, levantándose de su estrado. Todos se pusieron de pie mientras salía, y luego la sala estalló en movimiento. Serrano inmediatamente comenzó a hablar en susurros con mis padres. Sofía estaba llorando, el rímel corriendo por su cara mientras Javier le daba palmaditas torpes en el hombro. Raquel se volvió hacia mí con una amplia sonrisa, apretándome el brazo. «Se acabó», dijo. «Has ganado». Pero no se sentía como una victoria. A medida que el alivio me invadía, me sentía vacía en lugar de triunfante. Miré a mi familia, las personas que deberían haber estado celebrando mis victorias y apoyándome en las dificultades, ahora acurrucados como extraños, evitando mi mirada. Mi padre levantó la vista, cruzando su mirada con la mía por un breve momento. Esperaba ira, pero lo que vi en su lugar fue algo más cercano a la confusión, como si realmente no pudiera entender cómo habíamos llegado a este punto. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo, con los hombros caídos en señal de derrota. Sofía seguía llorando dramáticamente, pero Javier levantó la vista y me hizo un pequeño gesto de disculpa con la cabeza. La sala estaba casi vacía ahora. Raquel estaba recogiendo sus papeles, explicando los siguientes pasos con respecto a las costas legales. Oía sus palabras, pero no podía procesarlas. Todo lo que podía pensar era: esta es mi familia. Estas personas que preferirían llevarme a juicio antes que tratarme con justicia. Estas personas que me veían como un recurso en lugar de una hija o una hermana. «¿Elena?» La voz de Raquel interrumpió mis pensamientos. «¿Estás bien?» Asentí automáticamente, aunque no estaba segura de que fuera verdad. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora», dijo, cerrando su maletín. «Sales de aquí y empiezas a reconstruir tu vida sin este peso sobre tus hombros». Mientras nos dirigíamos a la puerta, oí que me llamaban. Al girarme, vi a Javier corriendo hacia mí, ignorando las protestas de Sofía. «Elena, espera», dijo, un poco sin aliento. «Solo quería decir, lo siento, por todo esto. Intenté decirles que estaba mal, pero…» Dejó la frase en el aire, mirando de reojo a mi hermana. «¿Está bien, Javier?», dije, sorprendida de descubrir que lo decía en serio. «Cuídate». Él asintió agradecido y se retiró hacia mi familia, que todavía estaba reunida con su abogado, probablemente ya discutiendo una apelación. Los observé un momento más, estos extraños familiares que compartían mi sangre, pero no mis valores. Luego me di la vuelta y salí por las pesadas puertas de madera del tribunal, dejándolos atrás. La luz del sol de última hora de la tarde me dio en la cara cuando salí, cálida y sorprendentemente suave para un día de primavera en Madrid. Por primera vez en semanas, respiré hondo y profundamente, sintiendo cómo la opresión en mi pecho comenzaba a aflojarse. Raquel sugirió que lo celebráramos en un restaurante cerca de la Plaza de Colón. Acepté, aunque celebración me parecía la palabra equivocada para lo que estaba experimentando. Alivio, sí. Vindicación, quizás. Pero sobre todo, sentía una profunda tristeza por lo que se había perdido irrevocablemente. Nos sentamos en la barra, Raquel pidiendo champán mientras yo optaba por un whisky solo. El ardor familiar me pareció apropiado para el momento. «Por la justicia», dijo Raquel levantando su copa. Choqué la mía contra la suya. «Por los límites. Por esos también», sonrió. «Sabes, la mayoría de mis clientes en disputas familiares o se derrumban por completo o se vuelven vengativos después de un veredicto. Tú pareces tranquila. Creo que todavía estoy procesándolo», admití, trazando patrones en la condensación de la barra. Parte de mí no puede creer que realmente haya terminado. La parte legal ha terminado,
corrigió Raquel suavemente. La parte emocional, eso lleva más tiempo. Asentí, pensando en sus palabras mientras nos trasladábamos a una mesa y pedíamos la cena. La parte emocional, ¿cuánto tiempo tardaría en sanar de esta traición? ¿Cómo se recupera uno de descubrir que las personas que deberían quererte incondicionalmente te ven principalmente como un recurso financiero? Después de cenar, Raquel y yo nos despedimos con un abrazo. «Llámame si necesitas algo», dijo. «Legal o de otro tipo». Le di las gracias y empecé a caminar hacia la estación de metro, pero cambié de opinión a mitad de camino. En lugar de eso, le envié un mensaje a Lucía para ver si estaba en casa y me dirigí al Parque del Retiro. El parque estaba tranquilo a esa hora, solo unos pocos corredores y parejas paseando por los caminos. Encontré un banco vacío frente al estanque grande y me senté, observando las luces de la ciudad reflejarse en la superficie del agua. Por primera vez desde que comenzó este calvario, me permití sentir todo por completo. El dolor, la ira, el duelo. Las lágrimas llegaron silenciosamente al principio, luego en sollozos entrecortados que me dejaron sin aliento. Un anciano que paseaba a su perro me miró con preocupación, pero amablemente siguió su camino cuando le hice un gesto para que se fuera. Lloré por la familia que creía tener, por el apoyo que nunca recibí, por la niña que siempre se había esforzado tanto por ganarse un amor que debería haber sido dado gratuitamente. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí extrañamente más ligera, vacía, pero de una manera limpia, como una casa después de una limpieza a fondo de primavera, lista para nuevos comienzos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. «Ya en casa. Vino abierto. ¿Vienes?» Sonreí débilmente y respondí. «Voy de camino». El piso de Lucía en Lavapiés era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y cojines de colores. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Me miró a la cara y me dio un fuerte abrazo. «¿Has ganado?», preguntó cuando finalmente me soltó. «He ganado», confirmé, siguiéndola al salón donde 2 copas de vino tinto esperaban en la mesa de centro. «Entonces, ¿por qué pareces como si alguien hubiera muerto?». Me acomodé en su sofá gastado, metiendo los pies debajo de mí. «Porque algo murió. Cualquier ilusión que tuviera sobre mi familia se ha ido». Lucía asintió, comprendiendo inmediatamente cómo solo una vieja amiga podía hacerlo. «Cuéntamelo todo». Y así lo hice. Relaté cada momento del juicio, las preguntas cruciales del juez, la incapacidad de mis padres para nombrar una sola vez que me hubieran ayudado financieramente, y la victoria hueca al final. Lucía escuchó sin interrumpir, rellenando ocasionalmente nuestras copas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó cuando terminé. Tomé un sorbo de vino, considerándolo. Seguir adelante, supongo. Construir una vida que no los incluya. ¿Crees que hay alguna posibilidad de reconciliación? Quizás después de que hayan tenido tiempo para reflexionar. Pensé en la expresión confusa de mi padre en la sala del tribunal, la mirada esquiva de mi madre, las lágrimas dramáticas de Sofía. «No», dije finalmente. «No creen que hayan hecho nada malo. En sus mentes, sigo siendo la villana que se negó a ayudar a la familia. Entonces no te merecen», dijo Lucía con fiereza. «La familia no es solo sangre, Elena. Es quien está ahí para ti, quien te apoya, quien te quiere sin condiciones». Sus palabras resonaron profundamente. Siempre me había sentido como la extraña en mi familia biológica, pero nunca había reconocido por completo la familia que había construido a mi alrededor. Amigos como Lucía, David, incluso mi jefa Isabel, que me habían apoyado en esta pesadilla sin dudarlo. Esa noche, dormí en el sofá de Lucía, demasiado agotada emocionalmente para hacer el viaje de vuelta a Malasaña. Por la mañana, me desperté con el olor a café y el gato de Lucía, Bowie, ronroneando en mi pecho. Por un momento, olvidé todo lo que había pasado. Luego todo volvió de golpe, pero extrañamente, el dolor se sentía más distante, como ver nubes de tormenta en el horizonte, en lugar de estar bajo el aguacero. Durante las siguientes semanas, establecí nuevas rutinas. Eliminé a mis padres y a Sofía de mis redes sociales. Cambié mi número de teléfono, compartiendo el nuevo solo con personas de confianza. Configuré filtros automáticos en mi correo electrónico para enviar cualquier cosa de mi familia directamente a una carpeta que no tendría que ver. Todavía había momentos difíciles.
El Día de la Madre llegó y pasó, trayendo consigo una ola de melancolía al ver a mis amigos publicando fotos con sus madres. Mi cumpleaños llegó a principios de junio. Ninguna tarjeta llegó de la casa de la Moraleja por primera vez en 28 años. Algunas noches me despertaba de sueños en los que estábamos todos juntos de nuevo, felices y enteros, solo para recordar la realidad al despertar. Pero también hubo buenos momentos, cada vez más. Me uní a un club de lectura que se reunía en la Casa del Libro en la Gran Vía. Empecé a hacer viajes de fin de semana para explorar España. Una caminata en solitario en la Sierra de Gredos, un fin de semana tranquilo en una casa rural en Cantabria. Adopté un perro de un refugio, un mestizo de terrier desaliñado al que llamé Scout, que me recibía cada tarde con una alegría incondicional. En el trabajo, Isabel me ofreció un ascenso a directora senior de marketing con un aumento sustancial. «Has estado centrada y productiva a pesar de todo», dijo. Ese es el tipo de resiliencia que valoramos aquí. Los ingresos extra me permitieron finalmente empezar a reducir mi préstamo estudiantil y abrir una modesta cuenta de ahorros. Empecé a ser voluntaria en un programa de mentoría local para estudiantes universitarios de primera generación, compartiendo lo que había aprendido sobre independencia financiera y autodefensa. Aproximadamente 2 meses después del juicio, estaba paseando a Scout por mi barrio, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. En contra de mi buen juicio, respondí. «¿Elena? Soy Javier». Dejé de caminar. Scout me miró con curiosidad. «¿Javier? ¿Cómo conseguiste este número?» «Me lo dio David», admitió. «No te enfades con él. Le dije que era importante». Suspiré, sentándome en un banco cercano. «¿Qué quieres, Javier?» «Disculparme. Correctamente esta vez. Y para que sepas, Sofía y yo nos vamos a divorciar». Eso me pilló por sorpresa. «Siento oír eso». «No lo sientas. Se veía venir desde hace tiempo». Hizo una pausa. «La demanda fue la gota que colmó el vaso, en realidad. La forma en que tus padres manipularon la situación, la forma en que Sofía les siguió el juego, me hizo ver las cosas claramente por primera vez. No supe qué decir a eso. Una parte de mí sintió una satisfacción vengativa, pero sobre todo me sentí triste por todos los implicados. «Hay algo más», continuó Javier. «Tus padres van a vender la casa. Aparentemente, la boda y las costas del juicio los han dejado en una posición financiera difícil». Asimilé esta información en silencio. La casa de la Moraleja había sido nuestro hogar familiar durante más de 20 años. La idea de que extraños vivieran allí era extrañamente inquietante, a pesar de todo. «¿Por qué me cuentas esto?», pregunté finalmente. «Porque pensé que deberías saberlo. Y porque...» vaciló. «Tu madre me pidió que te diera un mensaje. Dijo que lo siente, y que si alguna vez quieres hablar, ella estará ahí». Mi corazón se encogió dolorosamente. «¿Solo mamá? ¿No papá o Sofía?» «Solo tu madre», confirmó Javier. «Si te sirve de algo, creo que se arrepiente de verdad de lo que pasó». Después de colgar, me quedé sentada en ese banco durante mucho tiempo, con Scout esperando pacientemente a mis pies. La disculpa de mi madre, si es que lo era, se sentía demasiado escasa, demasiado tardía. Sin embargo, una pequeña parte de mí se preguntaba si podría ser un primer paso hacia algo parecido a la sanación. Pero mientras caminaba a casa, me di cuenta de que la sanación no tenía por qué significar reconciliación. Podría simplemente significar aceptación de lo que había pasado, de quién era realmente mi familia, del hecho de que merecía algo mejor de lo que me habían ofrecido. Esa noche, escribí 3 cartas, una a mi padre, una a mi madre y una a Sofía. Vertí todo en ellas, mi dolor, mi ira, mi decepción, pero también mi perdón, no por ellos, sino por mí. Les expliqué que necesitaba seguir adelante sin ellos, que los puentes que habían quemado no podían reconstruirse de la noche a la mañana, si es que alguna vez era posible. Sellé las cartas con cuidado, pero no las envié. En su lugar, las coloqué en una caja junto con viejas fotos familiares y recuerdos. Quizás algún día las enviaría, quizás no. Lo que importaba era que había dicho lo que necesitaba decir, aunque solo fuera a mí misma. Al día siguiente, reservé un viaje a Italia para el otoño, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto perpetuamente.
Me inscribí en un curso de fotografía en un centro cultural del ayuntamiento. Empecé a mirar pisos en Chamberí, pensando que podría ser hora de un cambio de aires. Pequeños pasos, cada uno alejándome más del dolor del pasado y acercándome a un futuro de mi propio diseño. Un futuro donde mi valor no estuviera determinado por lo que podía proporcionar a los demás, sino por la vida que elegía crear para mí misma. Cuando David llamó para ver cómo estaba, disculpándose profusamente por darle mi número a Javier, descubrí que no estaba enfadada. «Está bien», le dije. En realidad, ayudó a cerrar un ciclo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Vas a contactar con la tía Carmen?». Pensé en la disculpa de segunda mano de mi madre, preguntándome si era un remordimiento genuino o solo la consecuencia de la tensión financiera y la salida de Javier de la familia. «No», dije finalmente. «No ahora. Quizás nunca. Me estoy centrando en construir mi vida. Una vida que sea mía, llena de gente que me valore por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos». «Bueno, siempre me tendrás a mí», dijo David. «Los primos que somos ovejas negras, tenemos que mantenernos unidos». Me reí, sintiendo una ligereza genuina que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Sí, tenemos que hacerlo». Esa noche, mientras estaba sentada en mi pequeño balcón, con Scout acurrucado a mis pies, viendo el lejano horizonte de Madrid brillar contra el cielo nocturno, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. No felicidad exactamente, eso llevaría más tiempo, sino una certeza tranquila de que iba a estar bien. La familia en la que nací me había fallado, pero la familia que elegí, mis amigos, mi primo, mi perro, incluso mis compañeros de trabajo, estuvieron ahí, me apoyaron, me quisieron sin condiciones ni expectativas. Y al final, esa fue la lección más importante de este doloroso capítulo. La familia no se define por la sangre o las obligaciones legales. Se define por el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Se construye día a día, elección a elección. Había perdido a mi primera familia, pero en esa pérdida me había encontrado a mí misma, y con esa base podría construir algo nuevo, algo más fuerte, algo verdaderamente mío.